Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo. ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos. Ya estamos aquí en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Encantados como siempre de estar con ustedes para acompañarles en otra entrega. ¿Qué tal estamos? Buenos días, Ruth. Bienvenida. Muy buenos días, padre. Otro viernes más para acompañarlos. Y pues vamos a compartir también con nuestros oyentes que nos escuchan a través de nuestras 44 repetidoras a nivel nacional. A nivel nacional. Todo el Así Perú. Es. Imagínate tú, si tenemos 24 departamentos, ya hay 44 repetidoras, imagínate tú. Sin contar el podcast, además, que está al alcance de todas las personas. Así es. Pues el tema está hoy muy interesante. ¿Cómo disfrutar del trabajo que hacemos? ¡Qué interesantísimo! ¿Qué te parece? ¡Qué interesantísimo! Que el trabajo no sea pesado. Entonces vamos a empezar ese tema que tiene que ver muchísimo con todo aquello que hacemos. No te olvides que todos los días trabajamos. Todos, absolutamente todos trabajamos. Y entonces el trabajo forma parte de nuestra vida. Hablaremos sobre la importancia de disfrutar nuestro trabajo, aquello que hacemos siempre y en el que se nos va la vida. Es que muchos no lo piensan, pero en realidad la vida, nuestra historia, se va en muchas horas, en muchos espacios de trabajo que vamos dedicando a ello. Precisamente, la vida se nos va en el trabajo y ahora vamos a ver de qué modo poder nosotros hacer que el trabajo en realidad sea vida, que no sea un peso, que no sea una carga que nos haga llevar con desidia, regañadientes, siempre lamentándonos de nuestra suerte. Así es, usted nos ha dicho que se nos va la vida y que son horas que dedicamos a ello. Así son horas de trabajo en realidad. Así es, pocos lo piensan, pero si hacemos estadísticas sobre ello, nos daremos cuenta. Tendremos algo así, nos hemos pensado haciendo cálculos, haciendo estadísticas, que 17.000 días de nuestra vida nos lo pasamos trabajando, es decir, muchísimo, y por ello debemos elegir el trabajo que nos hace feliz o por el contrario, que nuestro trabajo nos haga felices. Tenemos que hacerlo de la mejor manera, porque son horas acumuladas de acuerdo a los años que vives y de acuerdo también a la edad cuando has empezado a hacer el trabajo, a trabajar seriamente o si queremos profesionalmente con remuneración. Pero no te olvides que el trabajo es todo aquello que movemos, que hacemos en casa, para ti mismo, para los demás, en el estudio incluso, porque no te olvides que el trabajo de los estudiantes precisamente es eso, estudiar y estudiar de la mejor manera. Así es, padre. Y padre, ¿por qué es importante elegir bien nuestra profesión? Ahí está la clave. Elegir bien nuestra profesión de tal forma que te pases la vida haciendo aquello que te gusta. Es que ya no te va a pesar, ya no va a ser complicado ni difícil, ni vas a ir a regañadientes al trabajo. Otra vez tengo que ir. No. Es que si es tuyo, si se te va el alma en aquello que haces, en aquello que te gusta, entonces el trabajo no va a ser un trabajo en realidad. Va a ser una pasión que vas a hacer con habilidad, con destreza, con gusto. Es que lo vas a saborear realmente. Por eso es muy importante que el trabajo forme un estilo de vida, que sea parte de ti, un estilo de vivir y que configure tu historia propia, personal, que no es de otra, solo te pertenece a ti. Que decir a las personas que no disfrutan de lo que hacen. Hay personas que dicen, es que yo trabajo porque no encontré otro trabajo, hago esto porque no tengo otra opción. Entonces hay que darnos cuenta que el trabajo, además de ser el respaldo económico para poder tener una vida holgada, con lo necesario, para una vida digna y sin apuros, además el trabajo se convierte en la concreción de lo que tú eres. Aquello que haces, porque el trabajo deja tu huella, tu impronta, todo aquello que tienes, las capacidades, las potencialidades, la forma de ser, el estilo de pensar incluso, Ruth, hace que nosotros pongamos la marca, nuestra firma en el trabajo que hacemos. Por ello, si lo vemos de esta forma, necesitamos ser creativos y además tomar con cariño aquello que hacemos, ya que no solo es el canal que
que nos da la retribución económica, sino también el espacio de desarrollo y superación personal, la creatividad. Yo decía que el trabajo representa una oportunidad para demostrarte a ti mismo, a ti misma, qué tan capaz eres. Si miramos así nos daremos cuenta que el hacerlo mejor o peor es la medida de lo que somos. Por ello, si hacemos un trabajo motivado, creativo, bien hecho, entonces estaremos imprimiéndonos en ellos. Es decir, parte de ti se queda en aquello que haces. Y esto es fenomenal. Así es, padre. Padre, yo tenía también una consulta con usted. A veces también cuando tenemos una profesión que ya estamos ejerciendo y no lo hacemos de la mejor manera, como se podría decir, pues yo creo que a veces es porque algunos padres pues nos imponen también la profesión que debemos seguir. Ya desde joven, o sea, ya estamos terminando el colegio. Así y en algunos casos, sí. Pues les dicen, tú debes seguir la profesión que yo seguí. La profesión de tu padre. Así es. O yo veo que tú tienes este camino por seguir. ¿No? Y a veces los chicos, sí, yo tengo esta idea, sí. Pero no es porque realmente ellos desean serlo. Porque de repente solamente desean a veces dedicarse al arte. Así es. O a las cosas técnicas, ¿no? Claro. Los científicos que ahora les va muy bien. Así es, y ahora muy bien. Pero bueno, será pues unos 20 años atrás aproximadamente, pues no, tenía que ser una profesión. Pasar por la universidad. Claro, así es, ¿no? Y ahora no es así. Ahora pues uno tiene la facultad de poder elegir la profesión, pero todavía hay algunos casos. Y yo creo que a veces no la ejercen de la debida manera porque no se sienten con ellos satisfechos. Así es, tienes razón, Ruth. Tú preguntabas porque hay personas que no hacen bien el trabajo, ¿verdad? Que no se realizan y no se sienten felices en aquello que hacen. Y tú nos has dado la clave y decías, porque a lo mejor la profesión que ellos están llevando a cabo adelante, que están realizando, no es lo suyo. En realidad, su vocación iba por otro lado. Y esa profesión prácticamente los empujaron, los obligaron a hacerla, a llevarla a cabo. Tiene muchísimo que ver y esto es un error, porque no te olvides que los padres somos compañeros de camino temporales y luego es la persona que a través de su profesión, del rol, del papel que va a jugar en la vida, en su historia vital, se va a desenvolver y va a poder hacer frente a todas las cuestiones económicas, la carga familiar, la carga económica que tiene. Entonces la persona tiene que ser aquello que es, aquellas capacidades, aquellas potencialidades que tiene para que con ello se enfrente a la vida. O si queremos, para que con ello pueda gustar la vida, pueda hacerlo de la mejor manera. Y nos suele pasar, Ruth, tú te preguntas, porque hay gente amargada, ¿no? Cuando uno va a los ministerios públicos o a las instituciones públicas o a las privadas también, en el banco, salud, ¿no? También. De salud muchísimo. Y ves justamente personas amargadas, personas que no te contestan, que tienen una cara de agobio. Así y tú dices, es. ¿me acerco o no me acerco? ¿Voy o no voy? Y entonces tú te preguntas, ¿por qué están ahí? En realidad está ahí porque no tienen otra cosa. O por lo mejor aquello que tú nos has sugerido es verdad. Los empujaron a estudiar esa carrera, a hacer esa profesión. Entonces es un error porque ese trabajo no es un trabajo que se gusta, no es un trabajo que se disfruta, sino es una ocupación que estoy ahí porque tengo que cumplir ciertas horas porque me tienen que pagar. Y eso, Ruth, se llama precisamente la mediocridad. ¿Por qué es un trabajo mediocre? ¿Por qué soy como trabajador mediocre? Porque no estoy dando la talla, porque no estoy poniendo todo lo que tengo que poner en aquello que hace. Es fenomenal esto porque si lo ponemos en el sentido contrario, imagínate la persona que ama su trabajo, que le gusta, es que le pone pasión, le pone gusto, le pone arte, le pone humor a aquello que hace. Vamos a poner un ejemplo muy plástico y muy sencillo además. La ama de casa. La señora que está en la casa y dice, bueno, pues económicamente no me conviene trabajar porque si trabajo tendría que contratar a una persona para que cuide a los niños y para que me haga la limpieza de la casa, tendría que mandar la ropa a la lavandería y todo lo demás. Echando cuentas, no me sale a cuenta. Entonces lo que voy a hacer es, yo me quedo en casa,
yo administro la casa, yo hago este trabajo. Pero es un trabajo que lo hace con amor, con cariño, con pasión. Se nota en la forma de preparar la comida, en la disposición de los elementos de la casa limpia, aseada, ordenada, aireada, los horarios bien hechos, bien flexibles, los horarios de estudio de los niños y todo lo demás. Es una persona que disfruta lo que hace, porque hay pasión, porque hay cosas buenas dentro de lo que está haciendo. Y además ella se regala en ese trabajo que hace. Lo mismo, vamos a poner, por ejemplo, un zapatero, que está de moda, ¿verdad? Siempre vas al zapatero y nunca te dicen, te lo hago ahora mismo. Una semana, 2 semanas, 15 días, el que mejore. Así es. Sí, siempre te dice así. Mi abuelito fue zapatero. ¿Ya? Y pues también era igual, ¿no? Le decía a la clienta, sí, vente mañana. Pero él era... Y es que no empezaba a hacer el trabajo. Pero era distinto. Le contaré que mi abuelo era distinto. Pues le decían señor, se llamaba José. Ajá. José, pues no el carpintero, Ya, el zapatero. El zapatero. Y pues le decía, señor José, necesito que me arregle. Y él al día siguiente, en la mayoría de los casos, le cumplía. Le cumplía, porque se puede. Es que era una persona demasiado responsable. Qué bueno. Y demasiado también estricta. Entonces era una persona que disfrutaba de su trabajo. Él le encantaba. Se iba a su taller tempranito, pues él es del tiempo de los años 50 más o menos. Y pues se iba bien, prácticamente bien presentable, con su sombrero, elegante. Así es. Mira. Y se sentaba en su taller, su pequeño taller, sí. y ahí él atendía a sus clientes. Era lo suyo, ¿verdad? Sí. Entonces, es el ejemplo que nos has puesto tú de una persona que disfruta de su trabajo, que es su estilo de vivir, que es su forma, que hasta su personalidad imprime a ese trabajo. Así es. Pero tú te das cuenta que hay ejemplos de personas que no. Lo ideal es llegar a eso, que todos disfruten. ¿Te imaginas tú cuando vas a una institución de salud o a algún banco o a cualquier lugar, ¿no? Y de pronto la persona que dice, mire, es que yo soy contador, que yo soy cajero, yo soy para atención al público, ¿no? Y la gente que esté contenta, que esté feliz, con una sonrisa, que en vez de ponerte trabas te diga, no se preocupe usted, vamos a simplificar esto, le voy a dar la clave para que este trámite no demore 2 meses, 3 meses, ni tenga que hacer 20 vueltas, sino que vamos a lo sencillo, a lo práctico. Y esa gente, lo he visto yo en muchos países, es que te llena de ánimo. No te preocupes, este trámite lo podemos omitir. Hay una forma más directa que hacerlo. Llénate esta solicitud y ya está. Llénate esta forma y pague esta tasa y lo hacemos ahora mismo. No vengas mañana, vente ahora mismo, en 10 minutos te atiendo. Es decir, otro estilo, ¿verdad? Gente que disfruta, que hace su trabajo. A eso tenemos que llegar. Que el trabajo sea parte de nuestro servicio a los demás. Si uno plantea el trabajo como un servicio a los otros, como una oportunidad de contagiar optimismo, alegría a los demás y ayudarles a simplificar la vida. Es que de por sí, Ruth, la vida está muy complicada ya como para nosotros contribuir a que las personas se la compliquen más. Lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, desenredar un poco la madeja para que la gente ande tranquila, que pueda tener espacios de paz, de calma, que pueda disfrutar con su familia, que puede estar en diferentes lugares, que tenga tiempo para el descanso. Vamos a hablar también de eso, Ruth, del descanso, y además que su trabajo lo pueda hacer con pasión, sin estar pensando, sin agobios, sin estar reclamando, sin quejas en la cabeza, dándole vueltas ahí, sin esos pensamientos rumiativos que le pueden hacer perder la paz interior que tanto necesitamos. Así es, padre. Y justamente también abordando ese tema, que hasta los trabajos simples, hasta el más simple, uno tiene que hacerlo con alegría. Yo creo que también eso también hace que inspire a las demás personas a que también tengan esa sonrisa, porque qué bonito es que vayas a una tienda, que vayas a cualquier lugar, a la bodega de la esquina, que haya atención, exacto, con una sonrisa y que te diga muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Suficiente. ¿No? Yo le compro hasta un caramelo, un lapicero, no sé. O aunque no compres nada, pasas por ahí y saludas. ¿Qué tal estás? Claro, pero ya te da ganas de comprar en esa tiendita, la más pequeñita. Pero si te atienden con un gusto, qué bonito es. Así es, y además cambia no solo la vida de la persona que trabaja ahí,
de todos los clientes y de todas las personas que viven alrededor de ella. Por eso es muy importante saber disfrutar el trabajo. Vamos a ir a la pausa y regresamos. No se olviden, queridos amigos, estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, sabios y felices, despertar a la sabiduría. Estamos hablando en este día cómo disfrutar del trabajo que hacemos. No te olvides que en aquello que hacemos en realidad nos prolongamos y aquello que hacemos cuenta, habla de quiénes somos nosotros. Por lo tanto, el trabajo cotidiano que nos entretiene todos los días tiene que ser hecho con calidad, además con laboriosidad, con detalle y con mucha alegría. Parte de nosotros se tiene que quedar en aquello que hacemos. Así es, padre. Y una pregunta que se me quedó anteriormente, antes de entrar a la pausa. ¿Por qué trabajar con desgano no es bueno? Así es. No es bueno porque te estás dando el mensaje de cansancio, de agobio. Es que otra vez lo tengo que hacer nuevamente, ya queda poco y vas descontando las horas. Entonces te acostumbras a una rutina de la queja, del lamento, de la murmuración, del reclamo, ¿verdad? De esos trabajadores que están viendo cómo hacer hora. Esa es la palabra que suelen utilizar, ¿verdad? ¿Cómo hacemos hora? ¿Cómo saco la vuelta al gerente, al administrador o al dueño simplemente? Y es un error. Es decir, aunque parezca curioso, uno se acostumbra a la rutina del mal trabajo, de trabajar mal. Y en el trabajo ya no es ese espacio terapéutico de alegría, de creatividad, de justicia y disfrute, sino que se convierte en algo pesado, gravoso, repetitivo, si queremos, rutinario. Y además la famosa frase es que lo tengo que aguantar, porque no me queda otra. Es un error. Bajo esos paradigmas, imagínate tú nuestra salud mental. En realidad nos preparamos para fracasar y para complicarnos la vida cuando podemos hacer todo lo contrario. Podemos darle la vuelta a ese discurso y lanzarnos nosotros a disfrutar, a dar parte de mí. Si esto es mi encargo, si este es mi trabajo, ¿cómo lo hago? ¿Qué más pongo? ¿Cómo hago que esta presentación de este producto quede mejor? ¿Cómo acomodo? ¿Cómo decoro la vitrina? ¿Cómo pongo los platos? ¿No? Y tú has visto, Ruth, en los restaurantes que está de moda decorar los platos, ¿no? ¿Qué plato pongo? ¿Cómo lo sirvo? El arroz lo pongo 2 cucharadas o 1 cucharada y ya está encima el guiso. No. ¿Cómo lo acomodo? Utilizo un molde, pongo una hierbita de decoración, hago algunas gotas de salsa por encima, incluso en la casa, ¿no? Es decir, te das cuenta de lo bien que está la persona por aquello que hace. Hemos puesto varios ejemplos de los que atienden al público, la sonrisa, la mirada, la recomendación. No se olvide que tiene este producto, pero también tiene este y este. Yo le recomendaría tal o cual, ¿verdad? Entonces, cambia la situación. Dejar al cliente que mire, que elija, también en casa, ¿no? A las personas y enseñarles, es decir, no tomarte el papel de que eres la persona que pone los platos a la mesa o que sirve los platos, no enseñar a los demás. Mira, a mí me salió a ver qué tal te sale a ti. Promover que todos participen y se beneficien de ese arte, de ese trabajo, ¿no? Entonces, un trabajo compartido es un trabajo feliz y nuestra salud mental estará fenomenal. Así es, padre. También cuando hablamos de trabajo, hablamos de todo aquello que se hace en casa, en la familia o en una institución. ¿Cómo valorar todo ello? Hay que ser justos, ¿no? Hay que reconocer y felicitar. Son 2 verbos que debemos tener siempre en la mente. Hay que reconocer lo que el otro hace, lo que el otro dice, el esfuerzo que tiene la persona. Y hay que ser agradecidos. El reconocimiento es el primer paso. ¡Qué bien lo has hecho! Es que ese trabajo es para mí. Ese trabajo es para nosotros, es para nuestro bienestar. Y lo mismo al papá o a la mamá que trabajan, que se pasan 8, a veces más horas, hasta 12 incluso, en el trabajo, yendo y viniendo con un agobio todos los días, con un esfuerzo, con miles de problemas que tienen que superar. Agradecerle, ¿no? Los niños y los adultos, decir, oye, gracias por lo que haces por mí. Y hay que felicitar. Cuando algo te sale bien,
es que te salió perfecto, es que está bien hecho. Hoy hemos tenido un trabajo fenomenal, un trabajo en equipo. Y decir a ese equipo, les felicito. Es que lo han hecho tan bien que se merecen un premio, que se merecen un aplauso, o que este incentivo tiene que ser para ustedes. Imagínate tú, Ruth, el esfuerzo de una madre, los padres y también los estudiantes. Hay que enseñarles a nuestros niños que se tomen en serio que en realidad su trabajo es el estudio, que no tienen que pasar por pasar las asignaturas, sino que tienen que llegar a la máxima nota, no porque sea nota, sino porque ellos tienen que crecer y tienen que dar lo mejor de sí. Yo siempre digo a los chicos, ¿y por qué tienes esa calificación tan baja si tienes todo el tiempo para estudiar? Si tienes los ambientes adecuados para hacerlo, si tienes la alimentación, si tienes el cariño, el seguimiento de tus padres, es que no tendrías que quedarte con tan poco, porque tú te mereces mucho más. Además, tú eres capaz de llegar a muchísimo más. Entonces, ya se lo piensan, ¿no? Y hay que decirles, no te olvides que tu trabajo es el estudio. Y si estudias, tienes que ser el mejor. Así es, padre. Y también la labor de las madres que trabajan durante todo el día, o sea, de las 8 horas en su trabajo. Algunas y van más. a casa, claro, y algunas Imagina. más. Y van a casa también, pues, a trabajar. A seguir porque tienen las trabajando. labores de la casa. Así y es, el así cuidado es. de los niños, ver las tareas. Las tareas, Sí. la organización de la propia Y levantarse casa. muy tempranito porque tienen que también alistar a los niños A los para niños. la lonchera. Y a veces preparar la comida de madrugada, ¿no? Así es, porque también tienen que llevarse ellas al trabajo, Imagínate. dejar la comida para casa. Y pues es una labor ardua y no descansan. No descansan y lo más importante, que todo eso, imagínate, ese mismo ejemplo que tú nos has puesto, Ruth, podía tener dos enfoques, ¿verdad? Esa mamá que lo hace con cariño, con compasión, porque dice, lo mío contribuye a que los otros estén bien, a que los niños puedan estudiar tranquilamente, para que el esposo pueda ir al trabajo de sobra, con calma, y podríamos tener la otra actitud, ¿no? Es que lo hago porque no me queda otra, porque lo tengo que hacer. Entonces, una actitud es buena, una actitud te motiva y hace que no sientas el cansancio ni la pegada de esos madrugones, del pasar tiempo, horas, de sacrificar sueño incluso para hacer ese trabajo. Tiene un sentido bonito, es para que los demás estén bien y para que yo mismo, yo misma esté bien. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los beneficiarios de este sacrificio de la madre o del padre, no? Entonces, lo mínimo que podemos hacer es agradecer, reconocer y agradecer. Y los hijos no acostumbrarles a que tienen derecho. No. Gracias, mamá, por lo que haces. Has madrugado, mamá, pero este fin de semana tú tranquila. Quédate en casa que el desayuno te lo hacemos nosotros. Esto sería fenomenal. Entonces el trabajo es compartido. Y los chicos crecen bajo la imagen de que todo es social, que todo se tiene que compartir y que la madre tiene derecho a descansar también y que ellos perfectamente pueden asumir ese rol, ese trabajo. Así es, y que también los niños, pues desde muy pequeños, apoyen a mamá en casa con las labores ¿no? Es importante que distribuya, ¿no? La mamá que sea como una facilitadora y que distribuye el trabajo. Esto lo puedes hacer tú, esto tú lo puedes hacer tranquilamente. Yo me encargo de esto, ¿qué les parece? Entonces es mucho más llevadero y el agobio y el peso de todas las obligaciones no está en una sola persona, sino que podemos jerarquizar y podemos democratizar el trabajo también. Es parte de una buena organización en casa. El esposo se puede encargar de esto, tranquilamente los niños se encargan de tal o cual actividad, de tal o cual función en casa, y yo me encargo de esto. Es una manera inteligente de hacer un trabajo en equipo, de tal forma que todo funcione, que todo el equipo haga las cosas bien. Así es. Padre, y antes de irnos a la pausa tengo una consulta. ¿Qué nos recomienda para que podamos disfrutar del trabajo? Así es. Yo siempre digo que tu trabajo no sea un trabajo, sino que sepas llegar a poder disfrutar de él y te metas en la cabeza que es parte de ti y también verlo como una oportunidad. Es una oportunidad para demostrar tu capacidad creadora e intelectual. Es que en el trabajo tú, en realidad, es cuando dices a la gente, este soy yo. Es decir, que quieras o no, obligadamente tienes que hacer un trabajo bueno, de calidad, creativo, un trabajo que hable de ti.
Si haces un buen trabajo, la gente dirá, qué bien, este eres tú, pero si haces un mal trabajo, mira la imagen que se van a formar de ti. Por lo tanto, hay que ver el trabajo como una oportunidad creativa, una oportunidad de contribuir. Yo siempre lo digo, el trabajo en realidad es contribuir con la labor de Dios, porque Dios fue creador, Dios crea, Dios hace, y a través del trabajo, el arte, las artesanías, la textilería, la industria, es que en realidad creamos cosas, y esa capacidad creadora nos semeja a Dios, nos hace semejantes a Dios. Así es, Padre, ahora sí, nos vamos a la pausa, ¿verdad? Bien, queridos amigos, estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso, sabios y felices, despertar a la sabiduría. No te olvides que nuestro objetivo es que logres esa sabiduría práctica, aquella que te da Dios, aquella que viene desde lo alto y que produce cambios significativos en tu propia vida. Hoy estamos hablando de la importancia del trabajo que hacemos, pero no hacerlo por hacer, sino un trabajo que podamos disfrutar y que además nosotros nos prolonguemos en aquel trabajo que hacemos. Esa es la clave. Padre, ¿y cómo podemos nosotros distribuir nuestro día a día? Para que no todo el trabajo, o sea, todo el día sea trabajo. Que no todo sea trabajo, ¿verdad? Sí. Esto es muy importante para nuestra salud mental, para el clima familiar también, para las buenas relaciones sociales y también para nosotros mismos, para nuestro mundo interior. Hay que darnos cuenta de que no todo es trabajo. Las 24 horas del día las debemos dividir en 3 partes: el estudio, el descanso y el trabajo. Estudio al que le toque estudiar, o si no, otras aficiones de ocio, del ocio santo que solemos decir en la vida religiosa. Es decir, darnos cuenta de que tenemos un día que no lo podemos absolutizar todo en una sola cosa. Necesitamos desconectar, necesitamos airearnos, necesitamos tener vida interior, necesitamos tener ejercicio, deporte en nuestra propia vida. Y eso lo tenemos que lograr a través de la distribución estratégica, sistemática y muy inteligente de las 24 horas del día. Hay que dormir bien, Ruth. Es necesario dormir las 8 horas. De 6 a 8 horas recomiendan los médicos. Y el trabajo también. Lo ideal es que sean 8 horas, no más. Es decir, 8 horas de trabajo, como así, puro y duro, ¿no? Trabajo compensado con retribución económica. Y luego no te agobies todo, ¿no? Y yo me quedaba y me sorprendía gratamente. En otros países de Europa, el sábado y el domingo es que no hay nadie en la calle. Curiosamente, en América Latina es al revés. Los sábados, tú hasta el viernes dices, hay que tener en cuenta que sábado y domingo cierran los supermercados, cierran los negocios, cierran las tiendas, no hay nada. Entonces, la gente hace las compras ya con anticipación, de tal forma que el sábado y domingo todo el mundo descansa. Se trabaja de lunes a viernes, ¿no? Los países del primer mundo, los que tienen un estado de bienestar envidiable. Los otros ya ni te digo, ni siquiera llegan a las 8 horas de trabajo. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque han entendido de que hay que frenar un poco y que no se nos debe ir la vida solo en el trabajo. No te olvides que tenemos la imagen nosotros, Ruth, de un Dios creador. Un Dios que hace las cosas gradualmente, por partes, ordenado, sistemático, primer día, segundo día, tercer día, y al final dice, bueno, ya, es que hoy toca descanso. Y además nos recomienda santificar las fiestas, es decir, las fiestas en el mundo hebreo tenían un sentido social, terapéutico, y además de unión, de unidad del pueblo. Es importante, por lo tanto, sacar espacios para la desconexión, para el descanso y también para la vida familiar,
para compartir, para hablar, para contar, para escuchar, para salir en familia. Y yo siempre insisto con los espacios de ejercicio físico porque airean nuestra mente, nos desestresan, además hacen que nuestro cuerpo funcione bien. Por eso es muy importante incluso, y a veces me topo gratamente con gente cuando salgo a caminar yo por las noches, familias enteras que van caminando todos, van en un jolgorio, en una conversación, van de dos y van contando, van interactuando entre ellos. Esto es fenomenal. Por lo tanto, nuestro día, no nos olvidemos, estudio, descanso y trabajo. Padre, ¿y cómo podemos dosificar este tiempo para que todo parezca excelente? Genial, ¿verdad? ¿Cómo ¿Cómo lo hacemos, verdad? Hay que desconectar. El descanso, insisto, es terapéutico. No todo en la vida tiene que ser trabajo. Tenemos que hacer nuestro horario. Incluso es una buena recomendación y yo suelo sugerir a los padres, ¿no? Cuando me hablan de sus hijos, es que les va mal en el colegio. Es que tienen problemas de tal o cual cosa. Y yo les digo, ¿cuál es el horario que tienen ellos en casa? Y me dicen, no, es que no tienen horario del colegio a la tarea. Y le digo, pues mal, es que tienen que tener un horario. Tienen que tener en ese horario espacio para el estudio, espacio para la lectura, espacio para la meditación y tienen que tener espacio para el ejercicio físico. Es que no hay tiempo, pues es un error. Es que estudio no todo puede ser, en el caso de los chicos, no todo puede ser estudio. No. Porque el cuerpo, que es biológico, necesita de ejercicio saludable, terapéutico, ejercicio que le va a airear. Y además el cerebro necesita oxigenarse. Toda esa tensión que se va juntando todo el día, que van acumulando los chicos, tiene que salir por algún lado. Por lo tanto, yo siempre les digo, hágale un horario de tal forma que pueda compartir todo y que no se agobie el chico. Póngale también un espacio, un rato libre, déjelo horas libres para que él pueda hacer lo que le gusta. Déjele espacio también para la lectura. Póngale la televisión, la serie o lo que quiere. También solo es cuestión de dosificar. Media hora de esto, media hora de serie, media hora de juegos, media hora o una hora de lectura, una hora de ejercicio, 2 horas de ejercicio y luego hacer las tareas. Póngale este horario. Póngale de tal forma que toda su vida está dosificada. Entonces, póngale espacios también para la oración y espacios para los trabajos compartidos familiares. Lavado de platos, limpieza de casa, lavado de ropa. Ahora que todo el mundo tiene perro, pasear al perro y todos los demás. Es decir, espacios que estén dosificados, de tal forma que la persona no se va a cargar en una sola cosa y va a saber a airear el día y además a planificar todo lo que hace. En realidad es un ejercicio que los está preparando para la propia vida. Padre, y hablando de ese tema, ¿cómo los jóvenes que están en la universidad pueden dosificar su tiempo? Porque algunos trabajan y estudian. Así es. ¿Cómo pueden hacer para no sentirse tan agobiados? Cargados, ¿verdad? En las dos partes. Así es. Tiene que ser un estudio estratégico de su programa. Tienen que distribuirlo en ambas partes. Porque ya no son 8, son 16 que tiene que compartir. Y más. Por eso, y a veces más, ¿verdad? Y aparte los espacios de movilización que tienes que ir de un lado a otro, los espacios muertos, tienen que ser muy inteligentes al hacer su horario, pero no olvidarse que tienen que incluir espacios de meditación personal, espacios de oración y también espacios de ejercicio físico. Entonces, podrán con ambas cosas, tranquilamente. Es más, se puede. Yo lo he hecho varias veces. Y se puede tranquilamente llevar ambas cosas de la mejor manera y tener buenos resultados. En realidad no es tanto estudiar. Es tener metodología de estudio, planificarlo, estrategia. Con estrategia y con método puedes aprender muchísimo y te quedan espacios para ti, para hacer lo que te gusta, incluso para airear o simplemente estar tranquilo, quieto en casa, sosegado, mirando por la ventana o simplemente contemplando aquella luz que entra a través de la ventana. Esos espacios de silencio y de tranquilidad, ¿no? Qué preciosos. Así es. O escuchando tu canción favorita. Claro que sí. Esos momentos creo que es para que uno se pueda relajar. Así es. Y seguir continuando. Y además avivas la creatividad. Es muy importante esto. Yo cuando estoy en un lado, estoy en otro lado, estoy por aquí, estoy por allá, pero llego a la habitación, llego a mi casa y digo, qué paz,
qué tranquilidad. Simplemente me tumbo en el sofá o me tumbo en el sillón y empiezo a escuchar el silencio. Qué alegría, qué susurro de mi propia respiración. Y en ese momento es cuando viene la meditación. Empiezas a imaginar, a ver versículos de salmos, frases de la palabra y empiezas a rumiarlo. Qué paz, qué tranquilo. Y a veces dejas simplemente que asiente todo, ¿no? Que se caiga todo. Qué silencio, qué quietud. En realidad es una gozada. En realidad deberíamos hacer esto siempre, ¿no? Y es en ese momento cuando dices, todo tiene sentido. Qué bien. He cerrado un día precioso. Por eso es muy importante la meditación. Empiezas a meditar, ¿no? Nosotros tenemos horarios de meditación, pero yo además del horario que tenemos de meditación, 1 hora todos los días, yo cuando cierro el día, y es el momento además de la lectura, siempre me gusta leer. En ese momento suelo coger un libro y es que me quedo ahí 1 hora y ya me freno, digo, bueno, hora y media, a lo sumo. Luego ya hay que descansar para empezar otra jornada. Así es, padre. ¿Y qué le podemos decir a las personas que nos dicen, no tengo tiempo? Es importante porque esto nos van también, a decir ¿no? así, ¿no? Sí, es que no tengo tiempo ni para meditar. Y parece es lo que mentira, le van a responder ¿no? en algún momento Sí, a algunas sí, personas. Y parece mentira a la gente, es que te lo dicen, ¿no? Oye, ¿por qué no vas a tal o cual sitio? ¿Por qué no me dices que no tengo tiempo? Es que tengo una agenda muy apretada. Y hay que enseñar a la gente que no todo es hacer. Necesitamos un tiempo para ser. Es decir, el ser humano está compuesto de ese mundo interior que necesita atención, porque es que si no va a reclamar, si ese ser, si el mundo espiritual y el mundo emocional no es atendido, se van a fabricar las enfermedades. Y es que ese reclamo te lo va a hacer el propio cuerpo. Entonces, con un estudio tranquilo, estratégico de tu horario, debemos tener siempre un horario, te das cuenta que vas a poder dosificar tu tiempo y vas a poder distribuirlo de tal forma que te alcance el tiempo para todo. Y entonces, cuando logras esto, tiene sentido todo, porque no descuidas ninguno de los aspectos de tu propia vida. Y esto es fenomenal porque vas a estar tranquilo, sosegado, porque vas a ser responsable y vas a poder hacer con todos los compromisos y vas a poder enfrentar todas las responsabilidades que tienes. Así es, padre. Y usted nos decía que el trabajo es una forma de autorrealizarnos, ¿no? Así es. Y conseguir lo necesario para nuestra vida. ¿Cómo es esto? Así es. No te olvides que el trabajo hace que logres ser todo lo que eres. Capacidades, potencialidades. Es que yo tengo dotes, tengo cualidades artísticas. Es que lo vas a concretar a través de tu trabajo. Es que yo soy un buen organizador, a través de un buen gerente. Es que yo soy un buen vendedor. Tengo capacidades sociales, habilidades para convencer a la gente, para recomendar a la gente, y lo vas a tener ahí. Es que yo soy bueno dando consejos. Es que cuando llegues a hacer tu psicología, vas a ser un buen psicólogo. Es que yo soy una persona que me encanta la cocina. Entonces vas a ser el mejor chef o el mejor o la mejor cocinera. Es decir, el trabajo es el que nos ayuda a concretar aquello que tenemos dentro, aquello que Dios nos ha dado, capacidades, potencialidades, dones, carismas, para hacerlo. Es que a mí me gusta construir, diseñar, imaginar. Es que no sabes el arquitecto, la arquitecta o el ingeniero civil que podría ser, o el artesano, ¿no? Es que a mí me encantan las manualidades. A lo mejor haces obras de arte. A mí me encanta idear ciudades. Es que a lo mejor vas a ser el mejor ingeniero. Entonces, el trabajo hace que concretemos aquellos sueños, aspiraciones que tenemos dentro. Y esto es fenomenal porque es allí cuando en realidad te realizas y la persona llega a ser lo que tiene que ser. No nos olvidemos que Dios no nos ha creado para la mediocridad, para quedarnos en pequeñas cosas, sino para dar lo mejor. No te olvides que Jesucristo dirá, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. El llamado es a la perfección, que nosotros lo traducimos por santidad. Es decir, la persona tiene que llegar a ser lo que es. Ese águila, y no sé si en Ruta has escuchado ese cuento, esa fábula bonita del águila que cae en el gallinero, ¿verdad? Pues no, cae, no lo he escuchado. Cae ahí y él piensa que es una gallina y vive toda la vida con gallinas, ¿no? Entre gallinas empieza a esto hasta que un día ve, incluso a aletear como gallina, piensa como gallina y hasta que de pronto ve un águila que está sobrevolando y se da cuenta que él no es como los que tiene alrededor.
Y empieza a hacer su propio proceso y se da cuenta que ha nacido para eso, para ser un águila. Entonces, descubriendo su propia vocación profesional, si queremos, para lo que ha sido hecho, entonces lo podemos concretar nosotros a través del trabajo. El trabajo te ayuda a eso, a concretar, a hacer aquello que tienes que hacer. Padre, ¿y cuál sería su recomendación final? Vamos a tener el programa, ¿verdad? Así es. Hay que saber equilibrar nuestra vida. No te agobies en el trabajo. Hay que verlo como una inversión de tiempo y un espacio para poder crecer y realizarnos. He dicho varias veces, Ruth, que el trabajo lo tenemos que ver como una oportunidad para crear, para mejorar, para hacer que tengamos muchísimas capacidades y oportunidades, casi como un regalo nuestro a la sociedad. Es una oportunidad de que todas nuestras capacidades se concreten. Si disfrutamos aquello que hacemos, no es un agobio, no es una tara, no es una obligación. No lo padecemos. Más bien crecemos y nos desarrollamos. Y no te olvides, en el trabajo que haces, te imprimes tú. Y podemos decir que el trabajo habla por ti. Así es, Padre. Yo también creo que cuando uno está en un trabajo, si te sientes feliz, das lo mejor. Así es, ¿no? Y las demás personas también se van a sentir a gusto, ¿no? Contigo, así es. Porque, bueno, yo escuché en alguna oportunidad a un amigo que es psicólogo y me dijo, si tú no te sientes feliz donde estás, mejor retírate y busca algo que tú te sientas feliz. Busca tu propio espacio, así ¿no? Es, búscate, y siéntete feliz. Así es. En el lugar donde estés. Sí, y hay muchísimas experiencias de estas, Ruth. Es que a veces, por situaciones de la vida o porque no hay oportunidades, ¿no? Es que es tan difícil a veces el trabajo y tú dices, no, es que no me gusta, es que no puedo, es que no sé. Eso jamás nos tenemos que decir. No puedo, no sé, no lo haré. Es un error. Porque el ser humano aprende cosas nuevas, se adapta y esa capacidad de resiliencia que tanto hablamos de esta palabra sale a flote en esos momentos. Hay muchísimos testimonios de Auschwitz, la Segunda Guerra Mundial, gente que tenía que sobrevivir a esas situaciones y hay gente que se tuvo que reinventar. Justamente en uno de mis libros, en No te agobies, hablo de ese proceso de reinvención del ser humano. Me toca vivir en una situación angustiosa, en un clima tóxico, en una situación de tensión, de problemas, de gritos, de quejas, de lamento, de violencia. ¿Cómo puedo desarrollarme en esa situación? Es que lo podemos hacer, lo podemos lograr. No te olvides que el ser humano cambia. Es la persona que tiene la capacidad de elegir. Esto me ayuda, esto no me ayuda. Esto me limita, esto no me limita. A lo mejor no es por aquí. A lo mejor es otro camino, otro derrotero por el que tengo que seguir. Y la persona simplemente, a través de esa capacidad de resiliencia, transforma su entorno. No nos olvidemos que toda la historia del ser humano es una historia de creación. Hemos sido creados por Dios y el ser humano, el Homo habilis, ha empezado a fabricar cosas. Y ahora estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de conquistar el espacio. Imagínate tú la capacidad de cambio, de adaptación que tiene el ser humano. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. A lo mejor ese trabajo es temporal, pero no significa que te vas a dar al abandono. Así es, disfrútalo, da lo mejor que tengas y velo como una oportunidad. Si hoy me toca ser mesero, qué bien, qué fenomenal. Hoy me toca ser cajero, qué bien, qué fenomenal. Lo voy a hacer, voy a aprender todo y voy a dar lo mejor de mí porque voy a ser el mejor cajero, el mejor vendedor, el mejor mesero. Es que uno no sabe que ahí de repente está la oportunidad de poder crecer. Perfectamente, y además que todo suma, Ruth. Una persona que tiene 1000 oficios, que ha trabajado y ha sabido aprovechar las diferentes oportunidades o encuentros que ha tenido en su vida, es una persona que sabe de una cosa, sabe de otra cosa, y es una persona fenomenal, porque no te olvides que el conocimiento te libera y es el conocimiento el que te da poder. Así es, porque hay muchas personas que empiezan, como usted nos indica, ¿no? De mozo, ¿no? Y de lo que haga falta, ¿no? Sí, y después asistente de cocina. Así es. O administrador de un restaurante. Comienzan a estudiar y abren su restaurante y es uno de los mejores. Y les funciona bien. Así es. Y ese restaurante es exitoso, ¿por qué? Porque sabe de mesero, porque sabe de lavaplatos, porque sabe de cajero,
porque sabe y conoce al cliente, y no solo conoce al cliente, es que conoce toda la organización de ese restaurante. Por lo tanto, va a ser un éxito total. Perfectamente. Bueno, pues Ruth, pues nada, vamos a terminar el programa de hoy y esperemos que haya gustado a nuestra audiencia. Ser sabios y felices, hemos hablado de cómo disfrutar del trabajo que hacemos. Voy a hablar de Ruth, de mis libros, porque muchos me preguntan, lo pueden pedir en Radio María, tienen ustedes los 2 libros. También está en La Consolación en Chiclayo y en Lima también en la parroquia Santa María Magdalena. De estas cosas que hablamos, de estas cosas que decimos, porque no te olvides, el objetivo es que ser sabios y felices es un objetivo que todos lo podemos lograr y estamos encantados de que todos entremos en ese campo del crecimiento interior, de la inteligencia emocional y la salud mental que tanta falta nos hacen. Sí. Y además visto desde el ángulo de la fe, del Cristo justo que se pone como modelo de ello. Nos vamos, Ruth, terminamos el programa. Sí, rapidito. Se va volando, ¿verdad? Sí, se nos ha pasado. Y ya nos encontraremos el próximo viernes, como siempre, a la misma hora. Y no se olviden, aquí tienes una cita con Ser Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Que estén bien. Un abrazo. Adiós. Adiós, Ruth. Adiós. Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo.